Vamos a orar para pedir la bendición del Señor sobre el mensaje de esta hora. Padre querido, tu pueblo reunido en este día viene a tu presencia. Entramos al lugar santísimo por medio de la sangre preciosa de Jesús, suplicándote, Señor, que limpies nuestros malos pensamientos, que purifiques nuestro corazón, que quites toda distracción de nuestra mente, de tal forma que al estar delante de ti podamos disponer nuestro corazón a escuchar tu voz. Háblanos, bendice este pueblo. Sin duda, Padre, hay tanta necesidad y hay personas que han venido con una petición en el corazón. Queremos deleitarnos en ti, porque tu palabra dice que si nos deleitamos en ti, tú vas a conceder las peticiones de nuestro corazón. Tu pueblo te alaba, te bendice, reconoce que tú eres el único Dios santo, eterno y verdadero, y que fuera de ti no hay Dios. Bendito sea tu nombre, eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo del Señor dice: amén. Tome su lugarcito, por favor, mi hermano. Me siento honrado por este privilegio de estar en este lugar en un día como hoy. Como muchos saben, el día de ayer era el día que nuestro pastor general, fundador, cumplía años. Y esa es la razón por la cual pues se le ha llamado a este domingo No Te Rindas. Y luego, además de ser un día muy especial por estar acá, se hace más especial todavía por el hecho de que también invitaron a mi hijo David, quien predicó en el servicio de las 9 de la mañana, y es la primera vez que David se expone a una congregación tan grande como esta. Yo estaba, sí, gracias a Dios, yo creo que estaba más nervioso que él, ¿ve? Pero le doy gracias a Dios por la vida de David y me siento bien orgulloso. Y déjeme decirle que es soltero y no tiene novia tampoco. Le dije, te voy a llevar a El Salvador, ¿verdad? A ver si a lo mejor ahí aparece alguna valiente, ¿verdad? Y está tomando aplicaciones, así es que esa es la cosa. Nos han invitado a hablar del legado. Y quisiera que veamos en la palabra del Señor una porción de la Escritura que se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Se me hace que es una porción muy interesante y muy apropiada para un mensaje como el de ahora. David, el rey, estaba ya prácticamente en su lecho de enfermo. Estaba a punto de morir y mandó a llamar a su hijo Salomón para dejar ese legado a la nación de Israel. Y dice la palabra del Señor en el versículo 1, primero de Reyes 2:1, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y decretos y testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas, Salomón, y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Que Dios bendiga esta palabra. Hermanos, la Biblia nos enseña categóricamente que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar.
Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Es decir, está más que claro que nada hemos traído a este mundo y nada vamos a sacar de este mundo, ¿no es cierto? Al mundo no venimos a traer, pero venimos a dejar. Nada nos vamos a llevar, pero vamos a dejar algo. ¿Y sabe qué es lo que vamos a dejar? Vamos a dejar un legado. Todos dejamos un legado. En el texto que acabamos de leer, el rey David estaba a punto de morir y llama a su hijo precisamente para darle las últimas instrucciones, el último repaso al legado de una vida. Cuando usted está en el lecho de enfermo y sabe que ya va a dar el último estirón, y usted manda a llamar a sus hijos, usted quiere decirle palabras relevantes, usted quiere decirle lo último, es decir, ya no voy a estar yo más aquí para hablar contigo, hijo. Ya no me vas a tener a mí como padre para pedirme dirección, para pedirme consejo. Entonces quiero que le pongas mucha atención a las palabras que te voy a decir. Tienes que ser valiente, Salomón, este es mi legado para ti. Compórtate como hombre. Obedece los mandamientos y las leyes que nos dio Dios por medio de su siervo Moisés. Si haces esto, te va a ir bien en todo lo que hagas. La bendición estará contigo a donde quiera que tú vayas, Salomón. Además, Salomón, quiero que te acuerdes de algo. Que Dios prometió que en el trono de Israel siempre habrá uno de mis descendientes. Así que pórtate bien para que Dios cumpla su promesa. Se dice que herencia es lo que le dejamos a nuestros hijos. Legado es lo que dejamos en nuestros hijos. Legado no solo es una visión, no solamente son edificios y ministerios. Legado también es carácter, es moralidad, integridad, credibilidad, dominio propio. Salomón, al igual que su padre, también gobernó a la nación de Israel por 40 años. Ahora quiero hablar del legado del pastor fundador de esta iglesia, el doctor Edgar López Beltrán, conocido como el hermano Toby. Ahora quiero hacer una aclaración, porque voy a hablar de cosas muy buenas de quien fue mi pastor, pero es importante que entendamos, hermano, que nada de lo que ha pasado en el tabernáculo en estos 46 años hubiera pasado si no fuera por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Así es. Segundo lugar, el único digno de alabanza y de adoración es nuestro Dios, porque Él fue al Calvario a morir por nosotros. Nosotros somos instrumentos y solamente instrumentos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, no quiero que vaya a entender malas cosas cuando yo comience a hablar de lo que quiero hablar acerca del legado de nuestro pastor. Ahora fíjate, y quiero que ponga atención a estas cosas porque es la manera como yo concibo lo que ha sucedido acá. De vez en cuando, y solamente de vez en cuando, Dios en su incuestionable soberanía escoge a hombres para cambiar a un país e influenciar al mundo. Solamente de vez en cuando. Por ejemplo, el caso del doctor Billy Graham, que la mayoría de nosotros conocemos. ¿Sabía usted que se han hecho estudios acerca del ministerio del doctor Billy Graham? Y la conclusión del estudio es que el doctor Billy Graham no era un predicador elocuente. El doctor Billy Graham no tenía un mensaje fuera de lo ordinario. El doctor Billy Graham no era un predicador carismático. De hecho, en una oportunidad, yo conocí a uno de los directores del doctor Billy Graham cuando él estaba vivo. Y conversando con él,
me comentó esto y me dijo, el doctor Billy Graham solamente se sabe 7 chistes, nada más. Y nosotros, me dicen los directores, ya sabemos que aunque nos cuente el mismo chiste por la vez número 10, tenemos que reírnos para no hacerlo sentir mal. Y incluso en sus predicaciones, él contaba los mismos chistes. Sin embargo, más de 400 campañas evangelísticas en estadios. Predicó a casi 225 millones de personas. La única respuesta de por qué un hombre que no tenía elocuencia, un hombre que no era carismático, un hombre que no tenía un mensaje fuera de lo normal, pudo haber llegado hasta ahí. La respuesta es una sola: Dios lo escogió para eso. Su legado continúa con su hijo Franklin Graham, que algunos de ustedes habrán escuchado lo que se conoce como la bolsa del samaritano. Ahora, eso es en Estados Unidos con Dr. Billy Graham, y difícilmente yo tuve la oportunidad, el privilegio, que agradezco, de haber conocido al Dr. Luis Palau. Y en una oportunidad el doctor Luis Palau me dijo que el doctor Billy Graham le había llamado a él para decirle: cuando yo falte, tú vas a continuar. Pero, mis queridos y amados hermanos, no se volvió a levantar otro predicador semejante al doctor Billy Graham. Ahora, en El Salvador, Dios escogió al hermano Toby para hacer una obra que ha impactado a un país completo y a muchos países en el mundo. Esto que le estoy diciendo es la verdad, y esto es la manera humilde como yo lo concibo. Dios lo escogió. Fíjate, literalmente millones de personas han conocido el evangelio a través de este ministerio donde usted está sentado. Literalmente, para la gloria de Dios. Mira, aquellos que tenemos años y años en este lugar, sabemos que al tabernáculo siempre se le ha llamado el semillero. Por generaciones y por generaciones. Ha habido una iglesia, no ha existido una iglesia en este país que haya impactado tanto con el evangelismo hasta los últimos rincones de El Salvador. Y se lo digo porque yo fui parte de eso en los primeros 10 años del tabernáculo. ¿A dónde no íbamos? Con camiones, con vans, con vehículos, con el payaso Cholito, que todavía me dicen que anda por ahí, con la película Jesucristo. Es decir, el infierno ardiente, ¿qué fue lo que no hicimos? Llegando a cada rincón. ¿Y qué es lo que hacíamos? Predicar el evangelio, predicar el evangelio, predicar el evangelio. Operación Jesucristo, la película Jesús, los entebes. Todo era ganar almas, ganar almas, ganar almas, ganar almas. Fíjate que hubo un tiempo que se decía: no existe en la República Salvadoreña una iglesia de las miles y miles que existen donde no haya una persona que haya recibido a Cristo en el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. No existe. Imagínese usted. Mire, le cuento algo más. Fíjate que yo tengo un amigo que pertenece a otra iglesia. Y él me decía: cuando nosotros conocemos a una persona rebelde, necia, dura de corazón, ¿sabe qué es lo que hacíamos? Bueno, lo traíamos a la iglesia, escuchaba un culto, escuchaba 5 cultos, escuchaba 15 cultos y no recibía a Cristo. Nosotros ya sabíamos que teníamos que llevarlo al tabernáculo. Lo llevábamos una sola vez y recibía a Jesucristo con el hermano Toby. Dígame usted si no es cierto lo que le estoy diciendo. Ahora, ¿cómo lo explica usted? No tenía explicación, y te voy a decir por qué. Porque mucha gente se sigue quebrando la cabeza, que cómo es posible, que cómo es posible, que cómo es posible. Es que la respuesta es una sola. Cuando Dios escoge a una persona para hacer una labor, no hay quien lo detenga, mi querido hermano. Nuestro pastor general, hermano Toby, tenía un don de Dios, un carisma especial, algo diferente, hermano. Mira, yo recuerdo, pero como que fue ayer, y algunos de aquellos contemporáneos
Deben acordarse. Fíjate que había oportunidades cuando estábamos en la Sultana que traíamos a un predicador del extranjero. Y el pastor decía, bueno, como tenemos 2 templos, entonces el predicador invitado lo vamos a poner en un templo, en el más grande. Y decía, y yo voy a predicar en el templo de enfrente. Hermanos, créame, nos daba vergüenza y nos daba pena ajena. ¿Por qué razón? Porque el templo del predicador invitado, traído del extranjero, la gente llegaba hasta la mitad. Y donde el hermano Toby estaba predicando, la gente estaba agarrada como que eran arañas hasta en las ventanas para escucharlo predicar. Era una cosa increíble. Entonces usted se preguntaba, pero ¿cómo es posible eso? A eso es lo que yo me refiero cuando te digo que de una manera muy especial Dios escogió a nuestro querido pastor fundador y le dio un don tan especial y tan diferente. El don y el carisma del hermano Toby eran tan especiales. Y quiero que le ponga atención a esto también, que después de 46 años de fundada esta iglesia, 46, ninguno de los que fuimos impactados por este ministerio ha superado lo que Dios hizo con el pastor fundador. Piense por 2 segundos lo que le acabo de decir. 46 años. Ninguno de los pastores, que somos miles, ¿escuchó? No somos docenas, ni cientos, somos miles. Hemos superado lo que el pastor general hizo, lo que Dios le dio a él que hiciera. Ninguno. Ni cuestión de almas, mucho menos infraestructura. No digamos templos, no digamos iglesias, no digamos recursos, no digamos influencias, alcance, televisión, radio. Ahora, detractores siempre han habido desde que la iglesia existe. Siempre hubo personas que criticaron el ministerio. Siempre hubo personas que decían, es que el hermano Toby aquí, es que el tabernáculo allá, es que el hermano Toby esto, es que el tabernáculo aquello. Pero ¿sabe qué? Ninguno de sus detractores fue capaz de hacer lo que Dios hizo por medio del pastor general. Ninguno de ellos. Entonces esto nos lleva a una conclusión, que sin lugar a dudas que Dios escogió al pastor fundador para marcar la vida de este país. Y para aquellas personas que argumentan que el hermano Toby era una persona de mal testimonio, porque usted habrá escuchado eso 1000 veces, ¿no es cierto? El hermano Toby era una persona de mal testimonio. Quiero que recuerden las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 26, cuando dice Pablo, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mis queridos y amados hermanos, gloria a Dios, dele un buen aplauso al Señor. Yo tenía 17 añitos, así como explicó mi hijo hace un rato, cuando llegué a esta iglesia. 1979, junio. La iglesia había comenzado en el mes de abril de 1977. Y por esas cosas de la vida y tan rápido, ya en el año 80 yo estaba trabajando acá en la iglesia. Yo viví allá en la Sultana, a un lado donde estaba la guardería. En la parte de atrás habían 2 habitaciones. Una era la del pastor general y la otra era mi habitación. Yo compartí con el pastor muchísimo tiempo. Hablamos de 1000 cosas, hablamos de todo. El pastor nunca cerró una puerta. El pastor quería mostrarme en realidad lo que el liderazgo significaba, y tuve la oportunidad, el privilegio de conocer muy bien el corazón de Dios, el corazón del pastor. Ahora quiero hablar acerca de la sucesión de un legado. Usted habrá escuchado que dicen que para que la cuña apriete tiene que ser
del mismo palo, ¿no es cierto? Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Con la partida del pastor general hace 6 años, el pastor Toby Jr. ha demostrado ser la sucesión necesaria para esta iglesia. Pastor Jr., pastor visionario, carismático, creativo, organizado, apasionado y de carácter firme. Solamente una persona con carácter firme puede manejar una iglesia como esta. Cuando no existe una sucesión efectiva, déjeme decirle que las iglesias comienzan a desfallecer. Las iglesias comienzan a morir. El legado tiene que ver muchísimo con la visión. Tiene que ver mucho con mantener y alcanzar a las futuras generaciones. Hay una porción en la Biblia que es una de las porciones más tristes que le encontramos en Jueces capítulo 2, versículo 8 al 10. Y ponga atención a esto, porque aquí hubo un problema de legado en este pasaje de la Escritura. Dice la palabra, pero murió Josué. Todos sabemos que Moisés pasó el legado a Josué. Ahora fíjate, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación, póngale atención a la palabra generación. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra, aquí tenemos la palabra una vez más, generación. Y mire, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí tenemos un problema serio de legado. ¿Por qué? Porque murió Josué, pero Josué no se preocupó de que se levantara otro líder. ¿Por qué, mis amados hermanos? Escúcheme esto. Porque es nuestra más grande responsabilidad que en este país, fíjate, desde hace 46 años que comenzó esta obra, y es nuestra responsabilidad que la generación actual y las generaciones por venir conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Es importantísimo eso. Nosotros tenemos que entender, mis queridos y amados hermanos, y mira, cuando se celebra, por ejemplo, yo me acuerdo que los últimos 2 años o 3 años que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes la Semana Santa. Los últimos años yo he estado escuchando de que para Semana Santa la gente se va para la playa. La gente agarra camino para la playa. Sí, pero es su responsabilidad y la mía hacer que esta generación entienda que Semana Santa no es la playa. Semana Santa es para venir a la casa de Dios y volver nuestra mirada al Calvario, porque eso es lo que se celebra. Y decirle, Señor, bendito sea tu nombre, gracias. Y comienza con nosotros, papá. Comienza con que usted se venga a la iglesia. Hay que entender eso. La razón principal por la que nosotros existimos como cristianos es para darle honra a Dios. Es para exaltar el nombre del Señor. No estoy diciendo con esto que ir a la playa es pecado, que ir a la playa sea malo. Pero es mi responsabilidad que esta generación conozca a Dios, no que conozca las mejores playas de mi país. Habrá otro día para eso. Y esa es una responsabilidad cuando hay un legado. Que esta generación conozcan a Dios. Y estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, con una generación que se está levantando, que es bastante indiferente al evangelio, bastante indiferente a la palabra del Señor. Y ahí es donde entramos nosotros como iglesia, para que el Salvador conozca que Jesucristo es el Señor y que Cristo viene pronto, iglesia. Cristo viene pronto. Ahora fíjate, Pastor Junior tiene la excelsa responsabilidad de que las futuras generaciones conozcan a Cristo Jesús. Esa es la perfecta sucesión de un legado. Muchas veces se nos dijo que por qué nuestra iglesia tenía un nombre tan largo: Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Y el pastor siempre explicaba: tabernáculo porque es el punto de reunión entre Dios y el pecador. Bíblico porque es la Biblia la que predicamos en la casa del Señor. Es este bendito libro sagrado eterno, la irrefutable palabra del Señor. Entonces, tenemos que entender que el propósito, fíjate, y esta es parte del legado,
El propósito de la iglesia no es entretener, hermano. El propósito no es entretenerle. El propósito no es llenar el templo. Bendito Dios que el templo esté lleno, pero eso surge como una consecuencia de que se predique la palabra en la casa del Señor. Pero no es el propósito principal. El propósito principal no es vender pupusas. Gracias a Dios que se venden pupusas, pero no es el propósito principal. El propósito principal de la iglesia no es darle una charla motivacional cada semana, que usted salga motivado. No es el propósito principal. El propósito principal no es darle técnicas de prosperidad financiera. El propósito principal no es que usted logre un matrimonio estable. Todo esto se logra como parte, es el resultado, es la consecuencia de tener a Jesucristo en el corazón y de seguir su palabra. Nuestro propósito en realidad no es tampoco que usted alcance la felicidad. El propósito de un legado bíblico y fundamental del tabernáculo central es que las personas tengan un encuentro real con la persona de nuestro Señor Jesucristo, que conozcan a Dios. Gloria al Señor. Y como consecuencia surgen todas estas cosas, mis amados hermanos. Ese es el legado. Ahora, los errores de nuestros mentores. Bueno, David mandó a llamar a Salomón y le dio las últimas instrucciones. Me pregunto, ¿qué cosas habrán pasado por la mente de Salomón? Porque David no fue un padre perfecto, no fue un rey perfecto. David cometió errores. Y déjame decirte que habiendo crecido yo en esta iglesia, siendo tierno en la fe y estando muy cerca del pastor general, aprendí muchísimas cosas. Y aprendí que nuestros mentores no son perfectos, porque perfecto solo uno, Dios. Los errores de nuestros mentores no deben ser justificación para no seguir un legado. Yo aproveché la presencia de este gran hombre de Dios para estar a la distancia que él me lo permitiera. Tenía con el pastor general toda la confianza del mundo, toda, en todo sentido. Lo veía como una figura paterna. Le preguntaba de todo. De hecho, mis hijos le decían tío al pastor general. Y los hijos pequeños de él me decían de igual manera. Teníamos una buena cercanía. Pero hay algo que le doy gracias a Dios, es que mi expectativa nunca fue de tener a un mentor que fuera perfecto. Porque yo sabía que si mi mentalidad era trabajar a la par de una persona perfecta, el día que él cometiera un error yo me iba a decepcionar. Entonces yo aprendí una cosa, aprendí lo que nos enseña este libro sagrado. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Si yo pongo mis ojos en una persona, si yo pongo mis ojos en el hombre, si yo comienzo a elevar a esta persona a lo sumo, el día que esa persona cometa un error me va a decepcionar. Los errores que cometan nuestros mentores, aquellas personas que nos dejan un legado, no deben ser una justificación para nuestros errores. Tenemos que aprender y aprender de todas las cosas, así como Salomón. Yo estoy seguro que Salomón quizás tenía en su mente, cuando David le hablaba, guarda los preceptos de Jehová, guarda los mandamientos. Quizás Salomón pensaba y decía, bueno papá, pero tú también la regaste. Pero tú también cometiste errores, papá. ¿Cómo es posible que ahora me vienes a decir estas cosas? Los errores son parte de nuestra vida, mis amados hermanos. Pero bendito sea Dios, mira, bendito sea el Señor, que los únicos que nos fijamos en los errores de los demás somos nosotros, porque Dios nos mira a través del sacrificio de Jesucristo, mis amados. Bendito sea Dios que Él ha pasado por alto todas nuestras transgresiones. Bendito sea Dios
que el día que le entregamos nuestra vida a Jesucristo, Él tomó todos nuestros pecados, tomó el acta de todas nuestras maldades y nuestras transgresiones, y dice la Escritura que las clavó en la cruz del Calvario. Y Dios nos ve, bendito el Señor, Dios nos mira así como nosotros miramos a nuestros hijos. ¿Y cómo miramos a nuestros hijos? Con misericordia. Feo puede ser el chamaco, pero lo vemos bonito nosotros, ¿no es cierto? Porque es nuestro hijo. Es chaparrito, pero lo vemos grandote nosotros. Bendito sea Dios por eso. Legado en el ministerio. Todos somos llamados a dejar un legado en el ministerio. Todos. En todo sentido. Fíjate que te cuento rápidamente. Hace muchísimo tiempo, cuando la iglesia nuestra comenzaba en Vancouver, yo tenía un muchacho que tocaba el piano, pero le pagábamos un salario por tocar el piano. Un día platicando con el pastor canadiense, salió a relucir el tema. Y yo le dije, nosotros le pagamos tanto al muchacho que toque el piano. ¿Cuánto le pagan ustedes? No, hombre, por poco me pega el pastor canadiense. Y me dijo, ¿cómo es posible que ustedes le pagan a un pianista si tocar el piano en la casa del Señor es un privilegio? Y me dijo, David, ya no le pagues más. Yo tengo 3, 4, 5 pianistas en mi iglesia. Yo te los voy a prestar para que vayan y toquen en tu iglesia. Y ahí se me encendió el foco. Y dije, el problema es que nosotros nunca pensamos en el futuro. Cuando yo fui a hablar con el pianista y le dije, ya no te vamos a pagar más, ¿sabe qué hizo? Se fue. O sea, él no venía por adorar, él venía por la platita que se le pagaba. Y a partir de ese momento yo dije, el que toca el piano le enseña a otra persona a tocar el piano, y le enseña a otra persona y le enseña a otra persona, para que nunca falte en la casa de Dios alguien que pueda tocar un instrumento musical. En el ministerio es igual. Todas aquellas personas que Dios nos ha puesto en el ministerio, tenemos que pensar en el legado, porque de una cosa estamos más que seguros: vamos a partir de este mundo en cualquier momento, mi querido hermano. Ahora, ¿cómo la gente nos va a recordar en el ministerio? ¿Cómo van a medir el impacto de nuestro liderazgo? ¿Cómo nos van a recordar? Me pregunto todas estas cosas, porque un buen legado sobrepasa generaciones. Buenos legados son relevantes, buenos legados no se olvidan, se multiplican. Hay cantidad de iglesias hoy en día. Yo conozco en Sudamérica iglesias inmensas como esta. ¿Sabe qué son ahora? Teatros. ¿Sabe qué son ahora? Cines. ¿Sabe qué son ahora? A una iglesia que conocí hace mucho tiempo es un mercado. ¿Por qué razón? Porque no hubo un legado, no hubo una persona que siguiera la visión y siguiera el patrón que habíamos aprendido. Bendito sea el nombre del Señor, que esta iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, ha podido continuar ese legado, y para la gloria de Dios, amados míos, habrá legado por mucho tiempo. Todos, directa o indirectamente, vamos a dejar un legado. Un legado de actitudes y valores. Quiero que piense, por favor, por un instante. Le voy a mencionar 2 nombres. Y quiero que piense por un momento. Si yo menciono el nombre Job, ¿qué cosas vienen a su mente? Hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job. Un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le voy a mencionar otro nombre: Judas. ¿Qué es la primera palabra que le viene a la mente cuando dicen Judas? Traidor. ¿Te das cuenta? Comencé diciendo, a este mundo llegamos no para llevarnos nada, pero sí para dejar algo. Y estamos dejando un legado. ¿Qué legado está dejando usted? ¿Qué legado estoy dejando yo? Directa o indirectamente. ¿Qué van a decir ustedes, sus hijos, su esposa, su familia, sus amigos, sus empleados? Podrá decir la esposa el día que muera su marido: mi marido era un hombre íntegro, humilde, temeroso de Dios y apartado del mal, igual que Job. O podrá decir la señora: mi marido era un ogro, un hombre soberbio, vulgar, déspota,
Me humillaba cada vez que podía. Qué bueno que ya se fue este viejo. Es un legado. El legado de decir, por ejemplo, y digo esto con el respeto que merece, pero yo no conocí a mi padre, pero mi mamá me cuenta acerca de él. Y me decía que mi padre había sido un mal hombre. Ese es el legado. Todos vamos a dejar un legado el día que partamos de este mundo. Y quiero mencionar que el legado tiene que ver con nuestras actitudes y nuestras acciones. Y dicen los que saben que la gente nos va a recordar prácticamente por dos cosas. Una de ellas es por la manera como los tratamos. Mi niñez no fue la mejor, pero yo me acuerdo de la gente que me trató bien y no se me olvida. Esas personas dejaron un legado. Es una de las cosas que vamos a recordar toda la vida. Cómo me trató esta persona, cómo me veía esta persona. Suegras, mejor no, mejor ahí lo dejo. Vamos a dejar un legado. Entonces, la primera cosa que vamos a recordar, cómo me trató fulano. Y déjame decirte algo, esto pasa en todos lados. Porque yo visito muchas iglesias y yo pongo atención cómo me trata la gente. Todos, desde los servidores hasta las personas que están acomodando. ¿Quiénes son amables y quiénes son groseros? ¿Quiénes te hablan con una sonrisa y quiénes te hablan con amargura? Y esas cosas no se olvidan. La segunda cosa que vamos a recordar son si estas personas agregaron valor a mi vida o le restaron valor a mi vida. Y le quiero, aunque usted difiera conmigo, el mejor futbolista, dice la mayoría de gente en el mundo, que el mejor futbolista del mundo es Lionel Messi. ¿Sabe usted que cada vez que Messi mete un gol, se va, se saluda con los cumpleaños, con sus compañeros, se hace el signo de la cruz? ¿Y ha visto usted que él hace así? Y levanta la mano y le hace así. ¿Sabe usted por qué él hace eso? Por su abuela Celia, que lo llevó cuando tenía 10 años al primer partido. Y dice que el entrenador se le quedó viendo y le dijo, sentate ahí. Y la abuela se levantó y le dijo, usted me pone a mi nieto a jugar. Y le dijo, no señora, porque está muy chiquito. Mire la edad que tiene y compárelo con los otros niños. Y le dijo, pues ¿sabe qué? Usted me lo pone. Y dice que peleó la señora y lo terminó poniendo y metió 2 goles ese chiquitín. Y ella fue el siguiente partido y dice que habló con un entrenador y lo metió a un equipo. ¿Sabe quién hizo todo eso? La suegra, porque le agregó valor a una persona que en realidad él tenía una enfermedad que no crecía. Por eso es que el Barcelona se lo llevaron a Barcelona e hicieron todo lo que hicieron con él. Pero él vive eternamente agradecido. Y cuando le preguntaron, él dice, es que cómo hubiera querido que mi abuela viera hasta dónde me trajo Dios, dice. Y ella no pudo ver esto. Eso es por alguien que le agregó valor, alguien que le dijo, yo creo en ti, hijo, tú puedes ir a la universidad, yo creo en ti, hijo. Mire, yo he dicho en este púlpito, en la escuela bíblica, en la escuela dominical, puede estar el futuro presidente de esta nación. A sus hijos, a las personas que están al lado suyo, agrégueles valor. No les diga, tú eres un tonto, tú eres un bruto, tú no puedes. Mira, mejor anda a comprarte un canasto, porque lo que vas a hacer es vender tomates en el mercado. Agréguele valor a las personas. Trátelos con cariño. La iglesia es el mejor lugar para eso. Mire, demasiados problemas hay fuera de las puertas de la iglesia como para que nosotros tratemos a la gente con amargura y los tratemos mal. Trate a la gente con cariño, con amor, con dignidad, porque delante de la presencia de nuestro Dios, la misma sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Ahora termino con esto. El mejor legado, la mejor herencia
no es la casita, no es una carrera. Una señora me decía hace unos días: mi hija se casó con un ingeniero. Ese hombre construye unos edificios bien grandes. Mi hija anda manejando un Mercedes-Benz del año. Mi hija va a Miami a hacer las compras. Mi hija esto, mi hija lo otro, mi hija aquí. Y yo le pregunté a la señora y le dije: ¿y dónde se congrega su hija? Ah, no, me dijo, ella no tiene tiempo para congregarse. A mí me vale todas esas cosas. Mi hijo David, de hecho, él estudió actuación y ha tenido el privilegio de conocer artistas reconocidos en algunas cosas que él hizo. Pero cuando yo pongo en la balanza, ¿qué me hubiera gustado? Que él se codeara con Jennifer López y se codeara con artistas y esto y cosas por el estilo, o que Dios le hubiera llamado al ministerio. Déjeme decirle que me siento orgulloso de haberlo visto a él predicando el evangelio de Jesucristo en este lugar hace unas horas. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos y a nuestra familia es que amen a Dios, que adoren a Dios, que sirvan a Dios con todo el corazón, que conozcan a Jesucristo con el alma y que sus vidas sean transformadas por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Oremos. Padre, en este día recordamos a nuestro querido pastor fundador de esta iglesia y agradecemos por la vida de nuestro querido pastor Junior, quien está siguiendo tus pasos, Padre, y llevando esta obra hasta donde tú quieras llevarla. Como iglesia honramos tu nombre y nos sentimos privilegiados, agradecidos, que en este lugar te conocimos como el Señor, como el Salvador de nuestras almas, y que 46 años más tarde se sigue predicando el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, pastor. Ahora usted que nos visita, que ha escuchado el mensaje de salvación, ¿por qué no le da un espacio a Cristo en su vida? ¿Cómo lo puede hacer? Poniéndose en pie. Venga a Jesús, venga al Señor. Pase al frente, aquí un consejero y consejera le va a ayudar para que entregue su vida a Jesús. Si usted nunca ha entregado su vida al Señor, póngase en pie, levante su mano. Un consejero o consejera va a estar con usted recordándole el mejor mensaje de la palabra de Dios. Usted que nos escucha o que nos ve, que está acá en la iglesia, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname. Salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Si hizo esa oración, recibe este fortísimo aplauso de toda esta su iglesia y le damos la bienvenida a la casa de Dios. Ahora, iglesia, ¿por qué no nos ponemos en pie? Y le damos gracias al Señor por un legado, pero sobre todo algo, a llevarlo a cabo, a poder dejar todo en las manos de Dios, a poder impulsar ese legado en nuestros hijos, en nuestros vecinos, en ese niño quizás que le han dejado en su casa, para que usted y yo le enseñemos. Mi hermano, mi hermana, no se rinda. No sé cuál sea su problema, su dificultad, no se rinda. Confiemos, Dios tiene el control. Oramos al Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias, porque en estas 3 primeras celebraciones nos has hablado al corazón. Nos has hecho ver el valor de un legado, el valor de los mensajes, de las enseñanzas que nos dejaron por más de 46 años. Ahora, Señor, permítenos tomar ese legado, tomar las enseñanzas para no rendirnos, para seguir adelante, para confiar que tú, Señor, estás en control de todo. Padre, te honramos y te agradecemos por lo que has hecho hasta este día, y que lo que resta de este domingo sea bendecido. Gracias por nuestros niños, gracias por tu iglesia. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén
y amén. Decimos que tenemos a un Dios incomparable. Culto de la 1 de la tarde en breves minutos. ¡Vamos todos! Dios incomparable, eres el más grande. Nadie hace lo que haces tú. Dios incomparable, eres admirable. La tierra obedece a tu poder incomparable. Bendición a mis hermanos. Culto de la 1 de la tarde. Les esperamos.